Muy bien, vamos a ver el tema de circuitos de corriente alterna en paralelo. Ok, el análisis de los circuitos de corriente alterna en paralelo es muy similar al de los circuitos de corriente directa. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros habíamos hablado de lo que era una resistencia, ¿verdad? Que una resistencia es un dispositivo que se encarga de la oposición al paso de corriente y que disipa esa parte de esa energía en forma de calor. Y habíamos hablado de la conductancia, ¿ok? La conductancia, como el inverso de la resistencia. Y tenía unidades de ohm a la -1. Que la conductancia prácticamente es la capacidad que tiene un elemento para conducir energía eléctrica. ¿Okay? Bueno, la conductancia total de un circuito en paralelo, sumando la conductividad de cada una de las ramas, eh, igual como los podíamos hacer, el análisis igual que hacíamos cuando teníamos un circuito en paralelo, ¿verdad? Digamos aquí, en corriente directa, perdón. Aquí tenemos una resistencia, aquí tenemos otra resistencia. Ya hemos visto en corriente directa que ellas dos estaban en paralelo. ¿Por qué? Porque la corriente que entraba por aquí se bifurcaba en dos corrientes que podían ser perfectamente distintas. Okay. Entonces, la conductancia total de un circuito en paralelo era sumar las conductancias de cada una de ellas. ¿Ok? Muy bien. Pero en corriente alterna, nosotros tenemos una variable nueva, entre comillas, que le llamaremos, estoy buscando un color. Aquí está. ¿Qué le llamaremos? Admitancia. ¿Okay? Admitancia. ¿Ok? La admitancia, que la vamos a poner como una Y. ¿Ok? La vamos a representar, ¿ok? Como 1 entre Z. ¿Ok? 1 entre Z. ¿Ok? Y la unidad de esa admitancia van a ser los Siemens. ¿Ok? Y pues los Siemens van a estar representados con una S. La admitancia mide qué tan bien un circuito admitirá o permitirá que fluya corriente en el circuito. ¿Ok? Por lo tanto, entre más grande sea su valor, entre más admitancia sea su valor, ¿okay? Más intenso será el flujo de corriente. También se puede hallar la admitancia total de un circuito sumando las admitancias en paralelo. Entonces, ojo una cosa. Vamos a ver. Aquí en corriente alterna, entonces vamos a tener igual. Vamos a tener diferentes dispositivos que los voy a representar como una caja. ¿Ok? Y los vamos a poner en paralelo. Okay. Ahora, resulta, yo aquí puedo hacer los cuantos quiera, ¿verdad? Digamos, aquí puedo seguir poniendo más. Cada uno de ellos va a tener una admitancia. Admitancia 1, admitancia 2, admitancia 3,
Y la admitancia 1 va a ser el inverso de Z, o sea, el inverso de la impedancia. Y2 va a ser el inverso de la impedancia 2. Y Y3 va a ser el inverso de la impedancia 3. ¿Eh? Y entonces, si yo quiero calcular la admitancia total, tendría que sumar las admitancias de todas. Aquí solo voy a hacer 3, entonces solo serían 3. Ahora, uno puede calcular la suma de las impedancias. Sí, claro. 1 sobre la impedancia total es igual a 1 sobre la impedancia 1 más 1 sobre la impedancia 2 más 1 sobre la impedancia 3 para este caso que está aquí. ¿Sí? Entonces, al fin y al cabo, recuerde que si yo quiero calcular aquí la impedancia total, tengo que sumar estas tres fracciones y al final que usted suma esas tres fracciones, tiene que darle vuelta. ¿Ok? Tiene que darle vuelta a la fracción. Pero lo vamos a ver con ejercicios. ¿Ok? Este detalle lo vamos a ver con ejercicios. Ahora, vamos a ver que para cada uno de los elementos que constituye un circuito, podemos calcular la admitancia. Y vamos a hablar elemento por elemento. Entonces, vamos a hablar primero de la resistencia. Para la resistencia, ¿verdad? Ok. La admitancia de la resistencia es el inverso de la impedancia resistiva. ¿Ok? Y la impedancia resistiva prácticamente es la resistencia. Con un ángulo de 0, porque recuerde que estamos en fase. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, ¿sí? Sería la, ¿sí? Sería la admitancia, ¿ok? Para una resistencia. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué ocurre con un inductor. Con un inductor, tenemos que la admitancia de un inductor es la inversa de la impedancia inductiva. O sea, esto es la inversa de la reactancia inductiva con un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Positivo. ¿Ok? Pero aquí tenemos que recordarnos de algo muy importante. ¿Sí? Resulta que cuando nosotros trazamos los fasores de corriente, voltaje resistivo, voltaje inductivo, nos dimos cuenta que el inductor era uno que tenía una característica. Y la característica que tiene es que está adelantado con respecto a la corriente 90 grados. ¿Mm? ¿Sí? Esto es muy importante recordar esto, ¿verdad? Recordar en serie
que el voltaje inductivo es igual a corriente por reactancia inductiva, que teníamos aquí la corriente, que teníamos aquí al voltaje capacitivo, que era lo mismo que corriente por reactancia capacitiva, y teníamos acá al voltaje, el voltaje al voltaje total, que sería corriente por la impedancia total, ¿verdad? Ok. Aquí había 90 grados, aquí hay 90 grados, hay 90 grados entre la corriente. Ah, bueno, y aquí teníamos el voltaje resistivo, ¿verdad? Que va en fase con la corriente. Corriente por resistencia. Muy bien. Eso era en los circuitos en serie, ¿verdad? Tenemos que recordar eso. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los capacitivos o el capacitor? Para el capacitor, la admitancia capacitiva es 1 entre ZC, 1 entre XC con un ángulo de menos 90. ¿Mm? Perfecto. Ahora, vamos a ver una cosa muy, muy curiosa aquí. Primero, el recíproco de la reactancia, 1 entre X, ¿ok? Al recíproco de la reactancia, recíproco de la reactancia, a esto se le llama susceptancia. Susceptancia. Y es una medida de qué tan susceptible es un elemento al paso de la corriente que fluye a través de él. La susceptancia también se mide en Siemens y se representa con una letra mayúscula. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la susceptancia para el inductor es 1 entre la reactancia inductiva. Y la susceptancia para el capacitor es 1 entre la reactancia capacitiva. ¿Sí? Ahora, un detalle muy curioso con el inductor. Si usted al inductor, y eso puede ser una preguntilla vacilona, si usted aumenta la frecuencia, ¿ok? Si usted aumenta la frecuencia, aumenta la inductancia, ¿ok? Esto provoca que baje la susceptancia, ¿ok? Esto hace que BL disminuya, ¿ok? Y también va a bajar la admitancia. Ay, qué curioso, ¿verdad? Pero para un capacitor, si usted aumenta la frecuencia, aumenta la capacitancia y aquí aumenta la susceptancia, aumentando la admitancia. ¿Sí? Ahora, ojo una cosa aquí, qué curioso lo que va a ocurrir. Resulta. Bueno, por cierto, no me lo han preguntado, pero también para la resistencia podemos cambiar la nomenclatura. ¿Ok? Podemos hacer la misma susceptancia, solo que para la resistencia le vamos a poner G. ¿Sí? Ahí está. Hay un detalle muy curioso, lo quería dejar aparte, porque sí es de mucha importancia este fenómeno.
¿sí? Es muy importante. ¿Cómo las reactancias están inversas? Vea qué curioso lo que le va a pasar a los ángulos. ¿Ok? Este ángulo de 90 positivo del inductor, esta fórmula terminaría siendo 1 sobre la reactancia inductiva con un ángulo de menos 90. El ángulo ahora resulta que llega a ser opuesto en su valor. Y en este caso, para la capacitancia, que va a ser 1 sobre la reactancia capacitiva, adivine qué, el ángulo va a ser 90. ¿Sí? El ángulo va a contraponerse en su valor, en su magnitud. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, vamos a hacer un diagrama de admitancias. Vamos a hacer un diagrama de admitancias. Diagrama de admitancias. Resulta que en el diagrama de admitancias vamos a tener ahora lo siguiente. Aquí estará la admitancia de la resistencia con un ángulo de 0, ¿verdad? Ahora, la conductancia, ¿verdad? Porque también la admitancia y la conductancia de una resistencia es lo mismo. Está en el eje real positivo, ¿ok? Mientras que la susceptancia inductiva y capacitiva están en oposición directa en el eje imaginario. Quiere decir que aquí estaría BC con un ángulo de 90 y aquí estaría BL con un ángulo de menos 90. Entonces, para cualquier configuración en serie, en paralelo, en serie paralelo, el ángulo asociado con la admitancia total es el ángulo con que la corriente de la fuente adelanta al voltaje aplicado. ¿Mm? Para redes inductivas, el ángulo T, el ángulo total, digamos, de la admitancia total, es negativo, mientras que para capacitivas le dará positivo. Capacitivos para acá, negativos para acá. Negativos inductancia, positivos capacitancia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a empezar ahora sí. Tenemos una resistencia y tenemos un inductor en paralelo. Ok, aquí vamos a poner 20 ohms y aquí vamos a poner 10 ohms. Esto va a ser la reactancia inductiva y esto va a ser la resistencia. Entonces, ahora sí vamos. Primera pregunta. Calcule la impedancia de entrada. La impedancia de entrada. Okay. 1 sobre la impedancia total es igual a 1 sobre la impedancia 1 más 1 sobre la impedancia 2. Okay. 1 sobre la impedancia total sería 1 sobre 20 más 1 sobre 10. ¿Ok? 1 sobre 10 J. ¿Cierto? Ok. Ahora, esto sería, ok, ojo aquí, hay una forma de hacer esto, de una forma fácil y rápida. Okay. Cuando usted estaba en una escuela y le ponían sumar un medio más un tercio, yo podía hacer esto. Yo podía agarrar y decir 3 por 1, 3 por 2 por 1, 2
entre 2 más 3. ¿Ve? Y esto le daba 6 y esto le daba 5. ¿Ok? Es una opción. Eso es que yo quiero sumar 1/2 más 1/3. ¿Sí? Pero había que tener cuidado con esto, porque, digamos, no era tan fácil. Aquí usted tenía que darle vuelta a esto y terminaba siendo 5/6. Cuando uno sumaba fracciones, había muchas formas de hacerlo. ¿Ok? Una era esta, que decían, multiplico en cruz, sumo aquí abajo y llego aquí. Una metodología. Otra metodología era esta, que a veces uno corría y se le olvidaba darle vuelta. A esto había que aplicarle siempre la vuelta, darle vuelta. Otra era esta, era decir, ok, bueno, vea, esto es lo mismo a 2 por 3, 2 por 3, y luego sumarlos aquí arriba. Ok, 2 más 3. Eso nos da 5/6. Perfecto. Esa no había que darle vuelta. Todo bien. Si yo quiero hacer esto, aplicando las dos metodologías que pudimos haber aprendido en la escuela, hay que recordar que podemos sumar las fracciones, pero después hay que darle vuelta. Entonces, yo me quedaría con la primera opción, con la primera metodología que uno le enseña en la escuela, porque en esta ya no habría que darle vuelta, ya estaría con la vuelta dada. Entonces, voy a aplicar esa metodología, que sería muy fácil, sería 20 ohms, le voy a poner los ángulos con un ángulo de 0 por 10 ohms con un ángulo de 90, dividido entre 20 ohms más 10 ohms en J. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ojo aquí, ¿cómo nos daría esto? Aquí sería 20 por 10, 200. 200 ohms, ¿cierto? ¿Con qué ángulo? 0 más 90, 90. Ok. ¿Y qué ocurría aquí? ¿Qué pasa en la suma? Bueno, aquí en la suma no nos queda de otra. Aquí es, primero tengo que representarlo como tiene que ser. Sería 20 en Y, bueno, 20 en X, ¿verdad? Y 10 en J. Y entonces aquí hay un ángulo, este ángulo. Y entonces ese ángulo saldría como tangente inversa de opuesto 10 entre 20. Y veamos cómo la tangente inversa de 1/2, ¿verdad? Que 10 entre 20 da 1/2. Eso nos da, vamos a ver un momentico, eso nos da 26,56. Pero si yo voy a sumar esto, ahí viene que tengo que hacerle Pitágoras, que sería 20 al cuadrado más 10 al cuadrado. 20 al cuadrado más 10 al cuadrado, eso nos da 22,36. Entonces aquí sería 22,36 con un ángulo de 26,56. Ahora sí, ya lo pasé a polares, porque estaban cartesianas. Y a esto simplemente nos vamos y decimos 200 dividido entre 22,36. ¿eh? Eso nos da 8,94 ohms con un ángulo de, pues, 90 menos 26,56, que eso nos da 63,44. ¿Sí?
Muy bien. Ahora, vamos a ver, esta respuesta es importante. Esta respuesta es muy importante. 8,94 ohms y 63,4. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a encontrarlo en el plano. Si nos vamos al plano, ok, 63,43 sería aquí y el 8,93 estaría aquí. Yo puedo encontrar las proyecciones. Puedo encontrar esta proyección en X y puedo encontrar esta proyección en Y. Sí. ¿Cómo? La proyección en X sería 8,93 coseno de 63,43. Y la de Y sería 8,93 seno de 63,43. Entonces, 8,93 coseno de 63,43, eso me da prácticamente 4. Y 8,93 por el seno de 63,43, eso me da prácticamente casi 8. Póngale 7,90 y... Sí, es casi 8. Casi 8. Si redondeé el pasado, ¿por qué no redondear este? Es que este está más cerca. Ahora, pongámosle 7,98. No importa. Y a este si quiere póngale 3,99, no importa. Quiere decir que la impedancia total de este circuito capacitivo es 4 ohms en los reales y 7,98 ohms, ¿ok? En J, en los imaginarios. ¿Ven? Ahora, ¿qué le parece si hacemos el diagrama de impedancia? ¿Sí? Diagrama de impedancia. Ok. El diagrama de la impedancia, entonces, sería este. Ojo. Sería la impedancia en lo real, en la resistencia, sería 4 ohms con un ángulo de 0. La impedancia en el inductor sería 7,95 con un ángulo de 90. ¿Ok? Y la impedancia total estaría aquí con 8,93 ohms. Y bueno, el ángulo ya lo sabemos, es 63,43. Ese es el diagrama de las impedancias. Pero ahora, vamos con el de admitancias. Diagrama de las admitancias. En el de las admitancias, primero, la admitancia de la resistencia, ¿ok? Que sería G con un ángulo de 0. Esto sería 1 entre R con un ángulo de 0, que sería 1 entre 20 con un ángulo de 0. Y al final, la admitancia de la resistencia nos va a dar 0,05 Siemens con ángulo de 0. Mientras que para el inductor, ok, la susceptancia del inductor con un ángulo de menos 90, eso sería el inverso de la reactancia inductiva, con un ángulo de menos 90, que sería 1 entre 10 con un ángulo de menos 90. Y entonces, ojo aquí, sería 0,1 Siemens con un ángulo de menos 90.
¿Ok? Que, a ver, eso es en polares. Si lo quiero en cartesiano sería 0 ohms menos 0,1, bueno, perdón, 0 Siemens. 0 Siemens y 0,1 Siemens en J. ¿Ok? Esos son Siemens. El corrector, quién sabe dónde se me quedó. Y entonces, la admitancia total es simplemente sumarlas, que sería, ojo aquí, 0,05 Siemens en los reales y 0,1 Siemens en menos J. Esa sería la admitancia total. Y entonces, quiere decir de que si yo quiero hacer el diagrama de la admitancia, esto me hubiera quedado aquí. La admitancia resistiva, que es 0,05 Siemens. La reactancia inductiva, que es 0,1 Siemens, con ángulo de menos 90, vea la que va para abajo, vea que vacilón con la reactancia que quedó para arriba en ese diagrama de impedancias. Y el ángulo de aquí, si lo quiero calcular, bueno, ya sé la reactancia total, ¿verdad? ¿Qué hay que hacerle a esto? Hay que hacerle Pitágoras. ¿Ok? Si yo le hago Pitágoras a esta situación, 0,05 al cuadrado y 0,1 al cuadrado, de eso me da 0,111. 0,111 Siemens. Pero adivine qué ángulo será este. Correcto. Menos 63,43 grados. Y si no me cree, podemos calcularlo. Sería la tangente inversa de 0,1 entre 0,05. 63,43. Y como está hacia abajo, es un ángulo negativo. Y si es un ángulo negativo, esto es un circuito inductivo. Paralelo, pero inductivo. Tiende a la inductancia por ser un ángulo negativo. ¿Sí? Y con eso resolvimos nuestro primer ejercicio.